Bienvenidos al Arcanista. Hoy desvelaremos un nuevo misterio. Prepárate. No sé cómo empezar esto, pero creo que necesito contarle a alguien lo que he estado viviendo. Mi nombre es Adriana y desde hace unas semanas mi vida se ha vuelto una pesadilla. Sé que suena loco, pero creo que alguien me está haciendo brujería. Todo comenzó hace poco, justo después de una discusión con una vecina que siempre ha sido extraña. Es el tipo de persona que siempre está murmurando para sí misma, y hay rumores de que sabe hacer cosas, ya sabe, cosas que nadie debería de saber. Nunca le había prestado mucha atención hasta que empezaron a pasar cosas raras en mi casa. La primera vez que noté algo raro fue cuando encontré un extraño amuleto en la puerta de mi casa. Era un pequeño saco de tela, atado con una cuerda roja, y dentro había cosas que no me atreví a tocar. Al principio, pensé que solo era una broma de mal gusto, pero después de ese día, todo cambió. Las noches se volvieron insoportables. Me despertaba cada madrugada, exactamente a las 3:33 am, con una sensación de pavor inexplicable. El aire en mi habitación se volvía frío, helado, y aunque encendiera todas las luces, la oscuridad parecía querer tragarme. Una noche, sentí que algo se sentaba al pie de mi cama. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o gritar, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero lo peor ocurrió hace apenas unos días. Estaba limpiando la casa cuando encontré algo que me heló la sangre. Debajo de la cama, justo donde duermo, había un pequeño muñeco hecho de trapo. Lo reconocí al instante. Era una representación mía, con mechones de mi propio cabello atados a la cabeza del muñeco. Alguien lo había puesto allí, y en ese momento supe que esto no era una sola paranoia, era real. Desesperada, busqué ayuda. Fui a ver a una curandera en el pueblo, alguien que mi abuela solía consultar. Ella me dijo que estaba bajo el influjo de una bruja poderosa, algo hecho para causar daño, y que la única forma de romperlo era enfrentándome a quien lo había hecho. Pero cuando le dije que creía que era mi vecina, la curandera me miró con preocupación y me advirtió que esa mujer no era alguien común, era peligrosa, y deshacer lo que ella había hecho no sería fácil. Desde entonces, he vivido con miedo constante. El muñeco, las sombras en mi casa, los extraños ruidos que escucho en la madrugada. Siento que estoy siendo vigilada. Sé que mi vecina tiene algo que ver con todo esto, pero no sé cómo enfrentarla, ni sé si debo hacerlo. La curandera me dijo que mientras más tarde en actuar, más difícil sería deshacer el mal que me han hecho. Pero, ¿y si es demasiado tarde? No sé qué hacer. Estoy aterrada y cada día me siento más débil. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Enfrentarías a esa mujer o simplemente tratarías de protegerme? No sé qué hacer. Estoy aterrada y cada día me siento más débil. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿La enfrentarías o simplemente tratarías de protegerte de alguna manera? Solo espero que esta pesadilla termine pronto, porque no sé cuánto más podré soportarlo. Soy Javier, un estudiante universitario de lo más normal, o al menos lo era. Nunca pensé que algo así me podría suceder a mí, pero ahora siento que estoy viviendo una pesadilla de la que no puedo despertar. Hace unos meses conocí a una chica en la universidad. Era simpática, carismática, y me atraía de una forma que no podía explicar. Nos hicimos amigos rápidamente y pronto empezamos a salir. Al principio, todo parecía perfecto, pero luego empezaron a suceder cosas extrañas, cosas que no puedo explicar. Primero fueron las pesadillas,
No le di mucha importancia al principio, pero se volvieron cada vez más oscuras, más reales. Soñaba con un hombre, pero no era un hombre común. Era una figura horrenda, su cuerpo en descomposición, la piel colgando de sus huesos. En cada sueño estaba más cerca de mí, sus ojos llenos de un odio profundo, inexplicable. En mis sueños, él me hablaba, pero su voz era un susurro gélido, incomprensible, y me llenaba de un miedo que no podía sacudir al despertar. Pronto, las pesadillas no se quedaron solo en una noche. Comencé a sentir su presencia en todas partes. Incluso cuando estaba despierto, lo veía de reojo en los reflejos de los espejos, como una sombra que acechaba en cada rincón oscuro. Sentía su aliento en mi nuca cuando estaba solo, ese aliento frío que me helaba la sangre. Mis amigos empezaron a notar que algo andaba mal. Decían que parecía que siempre estaba asustado, distraído, como si estuviese viendo algo que ellos no podían ver. Y tenían razón. Entonces, un día una amiga en común me llamó aparte. Se veía aterrada. Me dijo que la chica con la que estaba saliendo había hecho un trabajo para amarrarme a ella, un tipo de brujería de la que solo se había oído en historias. Pero no solo eso, había atado un espíritu, un muerto, a mí. Esa figura putrefacta que veía en mis sueños era real, era el espíritu de alguien que ahora estaba atado a mi vida, a mi alma. No quería creerlo. Intenté convencerme de que era solo una coincidencia, que todo estaba en mi cabeza, pero cada día que pasaba, sentía que me hundía más en esta oscuridad. Cada vez que intentaba alejarme de ella, sentía como si una mano invisible me arrastrara de vuelta. Era como si ya no tuviese control de mi vida. Cuando estaba cerca de ella, sentía que mi pecho se corrompía, como si algo dentro de mí intentara escapar y no pudiera. Comencé a evitarla, a no responder a sus mensajes, pero cada vez que lo hacía, las pesadillas empeoraban. El muerto en mis sueños comenzaba a hablar más claro. Me decía que mi alma le pertenecía, que jamás podría escapar. Y no solo eso, sino que ahora empezaba a sentir su presencia en mi propia casa. No importaba dónde estuviese, sabía que él estaba allí, esperando, acechando. En las noches, a veces despertaba con la sensación de que alguien estaba sentado en el borde de mi cama y el frío era insoportable. Encendía la luz y no había nada, pero el miedo persistía. El colmo fue cuando mi hermano pequeño empezó a decir que veía un hombre en mi habitación, un hombre feo. Lo llamó, como si no tuviese rostro, y supe que no estaba loco, que esa cosa estaba aquí y estaba empezando a afectar a mi familia. Fui a hablar con un sacerdote, pero no parecía tomarme en serio. Me dijo que necesitaba rezar, que la fe me protegería, pero cada vez que rezaba, sentía que esa cosa se enfurecía. Una noche, después de una de esas pesadillas, desperté con un rasguño en mi brazo. No sé cómo ocurrieron, pero allí estaban, y dolían como si alguien los hubiese hecho con un cuchillo afilado. Cuando llegué al pequeño pueblo de mis tíos, en medio de las montañas, estaba buscando tranquilidad y un respiro de la vida universitaria. Nunca imaginé que mi vida cambiaría para siempre. El pueblo parecía un lugar salido de otra época, con calles empedradas, casas de tejados rojos y un silencio que solo se rompía con el canto de los pájaros al amanecer. Mis tíos me recibieron con entusiasmo, felices de tener con alguien con quien conversar y compartir historias. Parecía el lugar perfecto para desconectar, pero entonces la vi a ella.
Era la chica más hermosa que jamás había visto. Vivía en la casa de enfrente, una construcción antigua con paredes de adobe y un jardín lleno de flores. Su nombre era Valeria, y desde el primer momento en el que nuestras miradas se cruzaron, sentí una atracción magnética. Había algo en ella que me resultaba irresistible, como si cada movimiento, cada palabra, estuviesen diseñada para hechizarme. Al principio, todo fue como un sueño. Pasábamos las tardes juntos, explorando los rincones del pueblo, caminando por los bosques cercanos, hablando de la vida, de nuestros sueños. Cada día que pasaba, mi obsesión por Valeria crecía. No podía dejar de pensar en ella, de desearla. Sentía que había encontrado a la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Sin embargo, a medida que nuestra relación avanzaba, empecé a notar cosas extrañas. Al caer la noche, cuando regresaba a casa de mis tíos, la atmósfera cambiaba. Sentía que alguien o algo me observaba en la oscuridad. No era una simple sensación, era una presencia, una sombra que parecía seguirme a donde fuera. Las noches se convirtieron en un tormento. Despertaba sobresaltado, empapado de sudor, con el corazón latiendo desbocado. Las ventanas que había cerrado cuidadosamente aparecían abiertas al amanecer, y extrañas marcas comenzaron a aparecer en mi piel, como si alguien hubiese arañado mi cuerpo mientras dormía. Al principio, pensé que todo era producto del estrés, de mi imaginación, pero cuando mi salud empezó a deteriorarse, supe que algo estaba terriblemente mal. Me sentía débil, agotado, como si algo dentro de mí estuviese siendo drenado. La simple tarea de levantarme de la cama se volvió un gran esfuerzo. La preocupación en los ojos de mis tíos era evidente, y un día, después de la cena silenciosa, me confesaron la verdad. La madre de Valeria, una mujer de cabello canoso, mirada penetrante, era conocida en el pueblo por sus prácticas oscuras. La gente hablaba de ella con miedo, evitando mirarla a los ojos. Decían que era una bruja, una mujer que podía controlar las fuerzas del mal para cumplir sus deseos. Al escuchar esto, un escalofrío recorrió mi cuerpo. De repente todo cobró sentido. La atracción desmedida que sentía por Valeria, los sucesos extraños en la casa, mi debilitamiento, todo era parte de un hechizo. Mis tíos, desesperados por ayudarme, decidieron llevarme a Catemaco, un lugar famoso por sus brujos y curanderos. En el camino, el miedo y la desesperación me consumían. Sentía que el tiempo se acababa, que si no encontraba una solución pronto, no sobreviviría. Cuando llegamos, un viejo chamán me recibió en su humilde choza, una construcción de madera llena de símbolos y amuletos colgando de las paredes. El chamán me examinó con detenimiento. Sus ojos oscuros penetraban los míos, como si pudiera ver más allá de lo que cualquier otra persona podría percibir. Después de un largo silencio, me dijo que estaba bajo el efecto de un amarre poderoso, un hechizo que había sido reforzado con la atadura de un espíritu maligno. Este ser, controlado por la bruja, estaba drenando mi energía vital, devorando mi esencia, y si no hacía algo pronto, me llevaría a la muerte. El ritual que realizó fue intenso y aterrador. Me rodeó con un círculo de fuego, invocando fuerzas que desconocía, utilizando hierbas que ardían con un olor penetrante. Cantaba en un lenguaje antiguo. Sus palabras resonaban en mi cabeza, como si vinieran de otro mundo. Sentí como si algo oscuro y pesado estuviera siendo arrancado de mi cuerpo, algo que se aferraba a mí con uñas y dientes, resistiéndose a ser expulsado.
El proceso duró horas, pero finalmente el chamán logró romper el hechizo. Me sentí libre, como si una gran carga hubiese sido levantada de mis hombros, pero el chamán me advirtió que no debía volver a ese pueblo. La bruja no se rendiría fácilmente y podría intentar retomar el control sobre mí si regresaba. Cuando volví a casa de mis tíos, solo para despedirme, Valeria estaba allí, observándome desde la ventana de su casa. La misma belleza que me había cautivado al principio, ahora me parecía fría y amenazante. Ya no sentía el deseo ardiente que antes me consumía, solo miedo y una profunda tristeza por lo que podía haber sido. Hola, soy Laura. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan oscuro. Hace unos meses me mudé a una antigua casa de campo que había sido heredada de mi abuela. La casa tenía un aire nostálgico, con sus paredes cubiertas de papel pintado y sus viejas vigas de madera. Aunque su aspecto era inquietante, estaba emocionada por comenzar una nueva etapa en mi vida, pero nunca imaginé que esa casa escondería una pesadilla tan aterradora. La primera noche en la casa, todo parecía normal. Me acomodé en mi habitación y aunque la casa estaba un poco fría, no le presté mucha atención. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, empecé a escuchar un sonido extraño. Era un arrastre metálico, como si alguien estuviera arrastrando pesadas cadenas de metal por el suelo. Intenté ignorarlo, pensando que podía ser el viejo sistema de tuberías de la casa, pero el sonido persistía, incesante y perturbador. A las pocas noches, el sonido de las cadenas se volvió una constante inquietante. Cada noche, el arrastre se hacía más fuerte y a veces podía oírlo incluso cuando estaba en la cama. El frío en la casa se volvió casi insoportable, como si una presencia invisible estuviese drenando el calor de la habitación. A pesar de encender los calentadores y usar mantas adicionales, el frío persistía. Una noche, mientras intentaba dormir, me desperté de repente con una sensación de terror paralizante. Sentí una presencia en la habitación, un frío helado que me envolvía. Una noche, mientras intentaba dormir, me desperté de repente con una sensación de terror paralizante. Sentía una presencia en la habitación, un frío helado que me envolvía. Miré hacia el fondo de la habitación y vi una sombra, una figura oscura que parecía moverse lentamente. La sombra no tenía una forma definida, pero la sensación de que estaba observándome era abrumadora. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta, como si el miedo lo hubiese silenciado. A medida que pasaban los días, las cosas se volvían cada vez más perturbadoras. Los susurros comenzaron a hacerse más frecuentes y un murmullo bajo y gutural que parecía provenir de las paredes mismas. A veces podía escuchar mi nombre siendo susurrado y el tono era tan frío y amenazante que me hacía temblar. A veces podía escuchar mi nombre siendo susurrado y el tono era tan frío y amenazante que me hacía temblar. A pesar de mis intentos de racionalizarlo, sabía que había algo más siniestro en la casa. Una tarde, mientras investigaba el desván, encontré un viejo baúl cubierto de polvo y telarañas. Mi curiosidad me llevó a abrirlo y dentro encontré un conjunto de cadenas oxidadas y un montón de pergaminos antiguos. Los pergaminos estaban escritos en un lenguaje desconocido, pero uno de ellos estaba marcado con un símbolo extraño. Decidí investigar el símbolo y descubrí algo horrendo. Era un antiguo símbolo de un ritual de atadura, utilizado para mantener a los espíritus atrapados en el mundo de los vivos. Me horrorizó darme cuenta de que la casa había sido utilizada
para prácticas de brujería en el pasado. El ritual que había encontrado estaba diseñado para atar a un espíritu a un lugar, y esas cadenas oxidadas eran parte del proceso. El espíritu, al parecer, había estado atrapado en la casa durante años, esperando una oportunidad para liberarse. Esa noche, el ambiente en la casa cambió drásticamente. Los susurros se convirtieron en gritos desesperados y el arrastre de las cadenas se volvieron frenético. Sentía como si las paredes de la casa estuvieran cerrándose a mi alrededor y la sombra al fondo de la habitación se hacía más grande y amenazante. El frío era tan intenso que podía ver mi aliento en el aire y las cadenas parecían arrastrarse cada vez más cerca. En el clímax de mi terror, la sombra tomó una forma más definida y una figura oscura, espectral, que parecía querer atraparme. Me desperté en medio de la noche con una sensación de desesperación. Vi las cadenas moviéndose por sí solas, envolviéndome como si fueran parte del ritual de atadura. La sensación de ser atrapada eran tan intensas que casi podía sentir las cadenas alrededor de mi cuerpo, apretándome. Desesperada, salí corriendo de la casa en medio de la noche, sin mirar atrás. La atmósfera opresiva y el frío eran tan intensos que sentía que la casa intentaba retenerme. La casa sigue allí, en silencio, un recordatorio constante de que algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. Gracias por escuchar estos relatos. No olvides suscribirte y darle